El maestro Agustín Ramírez es abogado por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en bioética por la Universidad Anáhuac. Entre otros cargos, en la Administración Pública Federal ha sido comisario de los sectores de salud y cultura, así como subcomisionado jurídico en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sin más preámbulos, maestro Agustín Ramírez Ramírez, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos, casi tardes. Bueno, agradezco esta invitación. Ahora, pues el tema no es tan médico, más bien es un tema jurídico que me pidieron abordar en virtud de una inquietud que tienen los organizadores en relación justo con todo este tema de la reanimación. Y está relacionado con la certeza jurídica que se les puede asegurar al equipo médico, no solamente hablo de los médicos, sino todo el equipo sanitario, profesionales y técnicos que están relacionados con la atención médica. Y también a aquellas personas que en estricto sentido no tenemos una formación médica, pero que en determinado momento asistimos a la posibilidad o a la necesidad de brindarle auxilio a una persona que esté en un evento desafortunado. Y pongo primero este asunto del buen samaritano porque en principio eso se había pensado, la posibilidad de que en términos de nuestro contexto jurídico pudiéramos introducir una disposición jurídica o un conjunto de disposiciones vinculadas con este concepto que en otros países ya han regulado. Desde mi opinión no es el concepto más adecuado y quise traer a colación esto que está ahí señalado porque los antecedentes en otros países, particularmente en los Estados Unidos de América, es que este tipo de regulaciones están vinculadas con una inquietud de la profesión médica de que puedan ser acusados de negligencia o de impericia médica una vez que auxilian a una persona y que el evento resulta de alguna forma adverso. No es nuestro contexto, yo creo que es una situación totalmente distinta a la que sucede en México, no solamente por las particularidades de nuestro sistema de salud, sino por la regulación jurídica que se tiene. Para ello es muy importante entonces que partamos del conocimiento de lo que es o lo que se entiende por atención médica. Este conjunto de servicios que señala el artículo 32 de la ley se proporcionan con la siguiente finalidad: proteger, promover y restaurar la salud. Desde esa perspectiva, y lo vamos a ver más adelante, que cuando hablamos de la intervención médica estamos hablando de una finalidad que no tiene de ninguna manera un vínculo con el dolo, sino con la posible culpa cuando alguna persona, profesional, técnico o auxiliar de las ciencias médicas comete una irregularidad. No estamos hablando, ¿por qué? Porque la finalidad de la atención médica tiene estos propósitos y se vincula con un artículo que voy a anotar después en términos del reglamento de la Ley General de Salud, que dice que los principios científicos y éticos son los que orientan la práctica profesional. Dentro de esto, servicio de atención médica, tenemos 4 categorías: la atención médica preventiva, la curativa, la de rehabilitación y la paliativa. Por regla general, los actos médicos que más tienen una relación con la negligencia o impericia, pues es las de carácter curativa por su propia naturaleza. Dice también la Ley General de Salud en el artículo 51 que los usuarios, esto es todas las personas que reciben servicio de atención médica, tienen derecho a obtener prestaciones oportunas y de calidad idónea. Y lo que sigue después de ese artículo es muy importante para definir lo que yo señalaba al principio de las posibles conductas culposas de los médicos y del equipo sanitario y no dolosas, porque también señala que se debe recibir atención profesional y éticamente responsable. Los conceptos éticos son muy importantes dentro de la profesión médica, tal como lo señala el siguiente artículo 9 del reglamento, que dice que la atención médica deberá llevarse a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos que
que orientan la práctica profesional. Todos los médicos conocen muy bien cuáles son esos principios éticos. ¿Cuáles son los principios científicos? Pues la lex artis médica, todo lo que la ciencia médica pone a disposición justamente del equipo sanitario. En ese contexto también es muy importante saber que hay una norma oficial mexicana publicada en el Diario Oficial el 23 de septiembre del 2014 relacionado con la atención médica prehospitalaria, porque la pregunta que se me hacía es ¿qué sucede o en qué situación jurídica se encuentra una persona que brinda atención médica, ya sea que es profesionista o técnico, a alguien que requiere de una atención inmediata? Y si esto está regulado. Por supuesto que está regulado y por eso es que hice los señalamientos anteriores de cuál es el contexto jurídico y lo importante de reflexionar aquí es que todas estas personas, sean profesionales o sean técnicos, tienen una formación académica, una formación profesional. ¿Y de qué depende la calificación de su conducta? Justamente de los conocimientos, habilidades y destrezas de que dispongan. Los conocimientos son los que se adquieren obviamente a través de un proceso educativo, pero las habilidades y las destrezas solamente se van aprendiendo al paso del tiempo, pero todo eso configura justamente los mecanismos de evaluación desde un punto de vista jurídico de si existe o no una transgresión a la esfera jurídica de una persona. Esto es, si para ayudarle o darle una atención en una situación de urgencia o de emergencia se ha cometido o no una conducta culposa por parte del personal. Ahora, ¿cuáles son los conceptos más importantes de los actos culposos? Están ahí señalados: la negligencia, la impericia. Agrego la imprudencia como concepto, aunque no esté estrictamente regulado, pero es muy importante porque a partir de la imprudencia es que se generan conductas temerarias. La pregunta también que se me hacía es ¿qué sucede con una persona que no conociendo o no sabiendo, pondría yo el ejemplo de su servidor, yo no tengo la menor información de cómo asistir a una persona en un evento desafortunado cuando alguien se desploma al lado mío, yo no tengo el menor conocimiento de qué hacer? Si me atrevo a hacer algo, estoy cometiendo una imprudencia y estoy llevando a cabo una conducta temeraria que el derecho castiga. Tan malo es no intervenir como intervenir cuando uno no tiene el menor conocimiento de lo que uno tiene que hacer. Por eso es que la regulación se establece en términos del personal sanitario y de los técnicos y auxiliares, los que sí tienen una capacitación y los que han desarrollado habilidades y destrezas a partir del ejercicio justamente de esos conocimientos, no los que no tenemos el mayor conocimiento del tema. Por eso es que agrego la imprudencia. Y los actos dolosos, bueno, pues son estos que aun cuando la persona conoce cuál puede ser el desenlace de su intervención, aún así los comete. De esto se deduce que cuando hablamos de las actividades a cargo de los profesionales técnicos y auxiliares, puede decirse que los actos de negligencia o de impericia son los que pueden calificarse como culposos. Nunca un personal médico o un personal técnico auxiliar tiene de manera premeditada la finalidad de causarle un daño a la persona que está asistiendo. Es por ello que el derecho les da este beneficio de que su actuación es culposa y no dolosa. El concepto de urgencia es muy importante para que concluyamos sobre por qué me parece a mí que no es necesario que se reformule por lo menos los conceptos básicos de la responsabilidad profesional, porque a partir de dos temas muy importantes, que es el tema de la urgencia señalada en el artículo 72 del reglamento, que se entiende todo problema médico quirúrgico agudo que ponga en peligro la vida, un órgano o una función y que requiera atención inmediata. Este caso de urgencia pues es el que han venido ustedes platicando durante todo este tiempo en este foro. ¿Y qué es lo que resuelve el problema de la intervención? El concepto del estado de necesidad. ¿Qué cosa es el estado de necesidad? Es aquel en que no existe otro remedio que la vulneración del interés jurídicamente protegido. ¿Cuál es el interés jurídicamente protegido o el interés más importante de una persona que de manera súbita pierde el conocimiento? Pues obviamente la vida. Y este interés jurídico superior puede beneficiarse y no pasa nada si se vulnera
un interés jurídico menor. Yo les ponía el ejemplo, ¿qué puede suceder si a una persona, un técnico que está presente cuando alguien se desploma de manera súbita, que no tiene un gran entrenamiento pero tiene los conocimientos, le salva la vida pero le ocasiona un daño secundario en su integridad física? Pues no pasa nada, finalmente estamos privilegiando un bien jurídico superior en detrimento de uno inferior, y esta persona no podría decir, pues ahora voy a acusar a quien me salvó la vida de una impericia porque no pudo aplicar el conocimiento que fue adquirido a través justamente de este proceso educativo. Justamente por eso los conceptos importantes son conocimientos, habilidades y destrezas. No todo mundo tiene ni los mismos conocimientos, ni tampoco las mismas habilidades, ni tampoco las mismas destrezas. Y esto está señalado en nuestro Código Penal Federal. Es un mecanismo excluyente de responsabilidad, particularmente las fracciones 5 y 6. Dice: el delito se excluye cuando se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor o igual rango que el salvaguardado. Entonces, bajo este concepto es que lo entendemos. La fracción 6 dice: la acción a la omisión que se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el derecho. ¿Quiénes tienen la obligación de participar en un evento de esta naturaleza? Pues obviamente en los establecimientos médicos, el equipo sanitario. Si se está fuera de un establecimiento sanitario, ¿existe la obligación? No necesariamente, pero creo que existe un deber jurídico en este sentido que parte de una disposición ética, y por eso es que los principios éticos son muy importantes. Si un médico o un técnico tiene conocimiento de estas técnicas de reanimación y una persona se desploma a su lado, mal harían decir: yo no intervengo, yo no tengo nada aquí que ver, y si se muere, pues que se muera. Aquí hay un deber jurídico de intervención que, en caso de no llevarse a cabo, pues el derecho también castiga. Y esto ha sido recogido incluso por la Suprema Corte de Justicia. Al final solamente les doy el dato más pequeño, un precedente judicial excluyente del estado de necesidad. Dice: el estado de necesidad como exculpante presupone un conflicto de intereses jurídicamente tutelados que impone el sacrificio de uno para que pueda subsistir el otro. O sea, se resguarda un bien jurídico superior en detrimento de un bien jurídico inferior. Sí hay que tomar en consideración que nuestro Código Penal, en el artículo 16, dice: al que exceda en los casos de defensa legítima estado de necesidad de un deber y ejercicio de un derecho a que se refieren las fracciones 4, 5 y 6, se le impondrá la pena del delito culposo. De ahí la necesidad de entender que no se deben cometer actos temerarios fundados en la imprudencia. Bueno, este es el concepto, esta es, digamos, la parte jurídica, y quizá más que yo abundar, esperaría si tienen al final cuestiones o preguntas que nos permitan tener un mejor diálogo al respecto. Muchas gracias por su atención. Desde luego que agradecemos la presentación del maestro Agustín Ramírez Ramírez, catedrático de la Universidad Anáhuac del Norte. A continuación, escucharemos al doctor Jorge Rembís Miranda, presidente de la Asociación Para Vivir, no sin antes brindarles a todos ustedes una pequeña semblanza de nuestro ponente. El doctor Jorge Rembís es cirujano maxilofacial, posee una maestría en gestión de servicios de salud y administración hospitalaria, miembro de la American Heart Association, tesorero del Comité Mexicano de Reanimación y presidente de la Asociación Para Vivir. Sin más preámbulos, doctor, tiene usted el uso de la palabra. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de reanimación cardiopulmonar extrahospitalaria. Creo que es un tema muy importante y lo estaban comentando tanto el doctor Posas, el doctor Manlio, el doctor Cabrera, pues todo esto debe de empezar en la sociedad, debe de empezar en la calle, y lamentablemente en México no existe esta cultura de
de poder contar con la seguridad de alguien junto a nosotros que nos proteja en el momento de que caigamos en paro cardíaco, tengamos una muerte súbita. Me gustaría empezar con un video, no sé si se escucha, por favor, cabina. Hay momentos Bueno, en la vida creo que hay momentos en la vida en que la tecnología no desearíamos funciona. Pero ok, detener no funcionó. Es un video de la en el American tiempo. Heart Association donde hace énfasis en cuidar a la población en cuanto a problemas cardíacos y cerebrovasculares. Y creo que como en Estados Unidos es misión de la American Heart Association hacer este tipo de cosas, aquí ya vemos muchas asociaciones que estamos trabajando distintos temas, asociaciones de cardiología, y creo que es momento de aprovechar este foro para unir todas esas fuerzas y empezar a trabajar para un mismo tema. Ese es parte del objetivo de este foro. Ok, respuestas a contestar en cuanto a la reanimación cardiopulmonar. Aquí vemos que una RCP de calidad, una reanimación de calidad, tiene varias vertientes hospitalarias, comunitarias y prehospitalarias, pero pues nunca va a pasar a la prehospitalaria o hospitalaria mientras no empiece en la comunidad. En cualquiera de estas tenemos todas estas preguntas que contestarnos. Creo que en el hospital es muy fácil contestarlas porque ya saben qué hacer, pero muchas veces en el prehospital o en la comunidad no tienen la idea real de lo que se tiene que hacer. Ok, si podemos dividir la responsabilidad de un reanimador, creo que la parte de arriba todos somos o hijos o somos padres y tenemos familia. Tendríamos una responsabilidad moral sobre la persona que cae en paro. Muchos de ustedes saben la historia de mi hijo cayó en paro hace algunos años y gracias a Dios está muy bien, dando lata, pero pues yo tuve una responsabilidad moral al tenerlo que reanimar. También están las personas con cierta responsabilidad ética. Si yo trabajo en un restaurante o soy un bellboy o soy alguien que recibe una paga, pero estoy al servicio de alguien más, tengo una responsabilidad ética porque debo de cuidar a la persona que tengo ahí junto. Y finalmente tenemos a los que tienen una responsabilidad profesional. Todos los que somos profesionales de la salud, pues a eso nos debemos. La reanimación, como ustedes saben, lleva muchísimos años. Aquí vemos una imagen del doctor Peter Safar. En todas las pláticas que doy digo que me parezco al doctor Safar, o algunos dicen, no es cierto, es mera casualidad, no es mi familia. Y llevan muchos años desde que en Noruega se empezó el primer simposio, en 1961, y se ha empezado a hacer investigación en muchos lados del mundo en el tema, pero pues yo también exhorto a que se siga en México haciendo investigación en reanimación, porque hay mucha investigación en cardio, pero no en reanimación. ¿Qué tenemos que hacer? Salvar vidas, nada más. Creo que no hay otra palabra para describir este foro más que juntarnos para salvar vidas. Si vemos este estudio de Westfield en 2002, dividimos el paro cardíaco por fibrilación ventricular en 3 fases. La primera fase es la fase eléctrica, que va de los 0 a los 5 minutos. Después tenemos la fase circulatoria, que va de los 5 a los 10 minutos, y después tenemos la fase metabólica, después de los 10 minutos. Todo lo que nos han estado diciendo, si nosotros actuamos con una desfibrilación temprana, con una reanimación temprana, en este tiempo vamos a poder revertir ese ritmo cardíaco. Si dejamos que pase a una fase metabólica ese paciente, va a ser complicado que podamos revertir ese ritmo cardíaco. Y yo les pregunto, ¿cómo es que funciona actualmente el prehospital o cuánto tiempo tarda en llegar a atender a una persona en paro cardíaco? También tenemos esta gráfica que nos demuestra que por cada minuto que pasa, 10% decrementa la vida del paciente. Pero ¿cómo podríamos nosotros incrementar esta gráfica? Si nosotros sabemos o la comunidad sabe técnicas en reanimación cardiopulmonar, va a tener más tiempo.
y aún así, si existe un desfibrilador externo automático, vamos a tener mucho más tiempo, entonces le vamos a ganar tiempo a la muerte de este paciente o a revertir ese ritmo cardíaco. La pirámide de la reanimación, nosotros tenemos que reconocimiento temprano es la base. Yo les preguntaría, ¿hay un reconocimiento temprano de un paro cardíaco en el país? Si alguien cae en paro en la calle, ¿saben que es un paro cardíaco? ¿Hay una reanimación temprana? ¿La población sabe hacer reanimación? Por lo tanto, en el siguiente punto de la pirámide, ¿hay una desfibrilación temprana? Tampoco. Es una realidad y en muchos países, no nada más en México. Entonces, ¿cómo tenemos nuestra pirámide? Pues es una muy pequeña pirámide que está trabajando desde el prehospital, tratando de dar un soporte avanzado cuando hubo un retraso importante. Dentro de las guías y aspectos destacados de la American Heart Association en el 2015, tenemos que hay una taxonomía de los sistemas de atención, hay una estructura de proceso del sistema de evolución. ¿Qué debe de haber para esto? Una estructura, un proceso y un sistema. Dentro de la estructura tenemos personas, educación y equipo. Yo les volvería a preguntar, ¿tenemos personas, tenemos equipo? Sí, muchas veces sí. ¿Tenemos educación para el tema de? Creo que falta. Cumplimos con procesos, hay protocolos, hay procedimientos, hay políticas en eso, a lo mejor hay políticas locales, pero no hay una política como lo que se está logrando con este foro, una política que sea universal y que sea incluyente. Ahora, sistemas, hay programas, organizaciones, pero lo que no tenemos dentro de los programas es una cultura de aplicarlos. Entonces, por lo tanto, no vamos a tener una evolución del paciente que esté satisfecho, que sea tratado con calidad y que esté tratado con seguridad. Ahora, dentro de las cadenas de supervivencia de la American Heart, tenemos la cadena superior que nos habla de una reanimación intrahospitalaria y la inferior que nos habla de una cadena extrahospitalaria, fuera del hospital. Vamos a desglosarlas un poquito. Los primeros 3 eslabones de la intrahospitalaria, ¿se cumplen? Esta plática es con muchas preguntas, pregúntense ustedes mismos. ¿Se cumplen? A mi parecer sí se cumplen, pero necesitan calidad. ¿Realmente se está midiendo la reanimación que se hace dentro de los hospitales? No. ¿Saben cómo la están haciendo? No. Entonces, ¿realmente qué es lo que se está haciendo? No la hemos medido, no hemos verificado la eficacia. Los últimos 2 eslabones intrahospitalarios se tienen, sí, lo comentaba el doctor Cabrera, lo comentaba el doctor Posas, el doctor Manlio. Hay laboratorios de cateterismo, sí, son suficientes. En algunos lados hay de más, en otros lados hay menos. Entonces, habría que hacer una mejor implementación de todo este sistema. Ahora, nuestro principal problema, la cadena de sobrevida extrahospitalaria. Tenemos los primeros 3 eslabones: detección, reanimación temprana y desfibrilación temprana, lo que hablábamos en la pirámide. ¿Se está cumpliendo? No. Entonces, totalmente, si no cumplimos esto, no tenemos la siguiente cadena. Desglosando un poquito la supervivencia de la muerte súbita, tenemos 3 distintos: respuesta por un espectador, prehospitalaria y hospitalaria. Vemos distintos puntos que ahorita los vamos a desglosar y vemos el éxito en esa reanimación. Tienen que estar los 3 inmiscuidos en la reanimación. Dentro de la respuesta por un espectador, reconocimiento temprano, lo comentábamos ahorita, la gente sabe reconocer un paro cardíaco, difícilmente lo sabe reconocer. Se acaba de crear el 911 hace 2 días, entró en vigor en 16 estados. ¿Realmente los despachadores telefónicos saben reconocer un paro cardíaco desde el teléfono, desde atrás? Creo que no. Y todavía más allá, ¿saben dar indicaciones a la persona que está atrás del teléfono, que activó el 911, de qué hacer? Creo que tampoco. Entonces, vamos mal, hay muchas cosas que ir cambiando. Reanimación por un espectador, pues hay que mejorarla, y acceso público a la desfibrilación, hay que crearlo. Entonces, toda esta cadena de respuesta por un espectador no la estamos cumpliendo. Dentro de la revista de Circulation de la American Heart, tenemos que ya hay estudios que se hicieron en el 2012 donde se incluye a los despachadores telefónicos del 911
dentro de la cadena de supervivencia para que puedan dar indicaciones. También tenemos este otro estudio donde se vieron 7.265 paros cardíacos extrahospitalarios. De ellos, 44.1 no recibieron RCP por un espectador, 25.7 recibieron con asistencia de un operador telefónico y 30.2 recibieron RCP por un espectador sin operador. Este estudio fue de 1983 al 2000. Fueron muchos años de estudio, muchos pacientes en el condado de King County, Seattle. Entonces, esto fue cambiando poco a poco. Yo les preguntaría, ¿estos serían los porcentajes actuales en México si los estudiáramos? Retos de una reanimación temprana. ¿Es difícil identificar el paro cardíaco? Sí, ya lo comentamos. Los rescatadores carecen de confianza, también. La reanimación puede ser técnicamente difícil, si no la saben, también. Y los despachadores telefónicos son reacios a dar las técnicas por teléfono. La American Heart tiene una iniciativa de 2 simples pasos: llamar al número local de emergencias y comprimir fuerte y rápido al centro del pecho del paciente para una reanimación oportuna. Aquí vemos otro estudio de la Universidad de Arizona, donde el porcentaje neurológico de 24 a 48 horas después de la sobrevida con RCP solo con las manos y sin RCP. Hay un cambio muy importante. Aquí vemos otro estudio donde nos indica la perfusión, la presión de perfusión coronaria. Entre mayor era esa perfusión coronaria, mejor le iba a los pacientes. Y aquí vemos esa perfusión coronaria medida en milímetros de mercurio, tanto cerebral en rojo como en azul la coronaria. Y esta es una RCP continua, una reanimación continua. Vamos a ver si la tecnología nos deja ver otro video ahorita. ¿Qué es lo que estamos haciendo al comprimir? Cuando nosotros comprimimos, eso va a esa sangre va al cerebro, es presión cerebral. Cuando nosotros descomprimimos, eso nos da la presión coronaria. Entonces, por eso es importante llegar a la profundidad correcta, comprimir fuerte y descomprimir adecuadamente. Ponemos el video a ver si se puede ver. Creo que también se corta. Ok, este es un video que muchos de ustedes seguramente ya lo vieron en redes sociales, que hizo la Asociación para Vivir, para compartir la RCP solo con las manos. Este video ha tenido más de 16 millones de vistas, y pues esto es capacitar a la población sin ni siquiera estar en un aula. Búsquenlo como niña, no se ve, búsquenlo en YouTube como niña en elevador, causa paro cardíaco. Y bueno, esa manera de broma, pero ha creado mucha conciencia en la población. Ahora, si nos vamos a la respuesta prehospitalaria, hay un despacho temprano. Yo les preguntaría, ¿hay un despacho temprano de la atención? ¿Cuánto tardan? Aquí tenemos a 2 muy importantes servicios de urgencias del país. ¿Cuánto tardan en despacharles a ustedes la ambulancia? Usualmente es rápido, pero hay algunas localidades que no está siendo oportuna, tarda mucho ese despacho. Después, tener una RCP adecuada. Todo el personal prehospitalario sabe dar una reanimación adecuada. Y bueno, ya seguir con una desfibrilación avanzada y cuidados tempranos, empezar a hacer cuidados posparo en la ambulancia en caso de que regrese a la circulación este paciente. Entonces ya podríamos unir la primera parte, la primera cadena con la segunda cadena. Hay otro estudio del 2011 donde nos habla de la comparación de compresiones cardíacas arriba de la ambulancia y abajo de la ambulancia. Actualmente todavía muchos paramédicos piensan que se debe de dar reanimación arriba de la ambulancia para llegar rápido al hospital. Y este estudio nos demuestra, esto fue un pre-feedback antes de una retroalimentación, donde medían el ritmo y la profundidad. Hay 44% en el lugar de efectividad contra 11%.
profundidad 40% contra 8%, entonces está comprobado que hay una mejor reanimación abajo de la ambulancia que arriba de ella. Ahora, después de que se les dijo esto, se siguió midiendo y no hubo gran relevancia. La única relevancia que hubo fue en la profundidad abajo de la ambulancia. Esta es una reanimación por un personal ya capacitado que sabe dar una reanimación 30x2 según los protocolos de soporte vital básico, y podemos ver que a diferencia del RCP solo con las manos, aumenta un poco más la perfusión coronaria y la perfusión cerebral. Vemos que la profundidad de las compresiones tiene una relativa significancia sobre el choque o la desfibrilación. Entre más profundo sea la compresión, más efectivo va a ser la descarga eléctrica. Y entre menos pausas sean, entre menores sean, también va a haber un incremento en la sobrevida de ese paciente. A ver, este video creo que es muy corto, este sí va a funcionar. Este es un estudio que se hizo donde es un porcino que estaba en fibrilación ventricular, 6 minutos y medio sin RCP, se desfibrila y no hay cambio. El siguiente, vamos a verlo por favor. Aquí 6 minutos y medio en fibrilación ventricular, después de eso se le dio compresiones cardíacas, 3 minutos y medio, bueno, directas, se desfibriló y recuperó ritmo inmediatamente, ahí lo van a ver, recuperó ritmo. Entonces, ¿funciona la RCP? Ahí lo están viendo, ahí directamente lo están viendo, recuperó el ritmo inmediatamente. Ahora, los equipos prehospitalarios trabajan como equipo, cumplen con un triángulo de reanimación que se determina. Hay mensajes claros, hay circuito cerrado de comunicación, hay responsabilidades y funciones claras, hay que trabajar para ello. Ahora, muchas iniciativas se pueden hacer y nosotros hemos hecho muchas iniciativas a distintos niveles, por ejemplo, en gobierno, en universidades privadas, junto con la Cruz Roja Mexicana se ha medido la reanimación de los reanimadores, de los prehospitalarios. Se han hecho eventos de gran magnitud para la población que deben de seguir haciéndose en todos los estados de la República para que la población conozca sobre las técnicas de reanimación. Este fue un evento de hace 2 años, más o menos en estas fechas, aquí en la Ciudad de México. En centros comerciales, ¿a qué vamos los domingos al centro comercial? Muchas veces ni a comprar nada, nada más vamos a comprar el heladito y a sacar al chamaco un rato porque ya nos desesperó, ¿no? Entonces, podría aprender a salvar una vida también, un domingo en la tarde. Si lo hacemos en distintas plazas comerciales, va a funcionar. Industria privada, la industria privada también se está acercando. Este evento estuvo muy bonito, a la orilla del mar. Ojalá y todos fueran así. Eventos del Día de la Familia, donde se congregan parques de diversiones a las familias y pues aparte que se divierten, aprenden. Los niños, es incluyente, todo el mundo debería de estar aprendiendo. Universidades técnicas, esta es la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. Dentro de las mismas sociedades médicas, la Sociedad de Cardiología y Electrofisiología, de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca, en su congreso, donde se convocó a una escuela primaria para aprender las maniobras de reanimación. Escuelas públicas, esta escuela es aquí cerquita del Senado, la Escuela Estado de Guerrero, y los niños se fueron felices, aprendieron, fueron a su casa, enseñaron algo nuevo, y pues esto es un trabajo de la comunidad, para la comunidad, ni siquiera para las sociedades, para que alguien más venda desfibriladores, no, nada más, es por el bien común, lo que nos comentaba el maestro, y por preocuparse por el prójimo. Entonces debe ser un trabajo comunitario, incluir corporaciones policíacas. Este evento fue en Los Mochis, por aquí está Roberto que nos hizo favor de invitarnos allá, Prehospital, Juventud Cruz Roja Mexicana, todo el mundo tiene que estar arriba de esto. Entonces, como conclusiones, debe de haber un líder médico en todo este tema que esté guiando en sus comunidades y en los servicios prehospitalarios el tema de la reanimación. Debe de haber un sistema organizado con un plan, se deben recolectar datos, lo que hablaba el doctor Manlio hace rato,
no existen datos en México fidedignos sobre muerte súbita y menos sobre reanimación y pacientes que salen de paro. Se debe incluir a los despachadores telefónicos y al servicio de emergencias para que sea adecuadamente. Y bueno, este lado es todo lo que nos hace falta. Nos hace falta en algunos lugares tecnología, compromiso, hay problemas económicos, hay muchos tipos de problemas. Y si lo puedo resumir todo en una diapositiva, pues es nada más unir fuerzas. Eso es lo único que deberíamos de hacer aquí. Y bueno, ahorita tenemos el apoyo del Senado de la República, de las sociedades médicas, y pues esto es para todos y de todos. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la presencia del presidente de la Asociación para Vivir, el doctor Jorge Rembís Miranda. A continuación, daremos paso a la ponencia del doctor Humberto Rodríguez Reyes, presidente de la Sociedad Cardiovascular y Arritmias. Muchas gracias. Es un honor estar con ustedes compartiendo este tema tan importante. Yo voy a tratar y los voy a introducir a lo que es la reanimación intrahospitalaria. Saben que esto es una cadena de supervivencia y que tendremos que empezar a tratar el paciente desde la fase prehospitalaria hasta lo que es la fase hospitalaria. Debo de comentarles que como parte de mi experiencia, bueno, ustedes posiblemente algunos lo conozcan, yo soy instructor de reanimación cardiopulmonar básica, avanzada y avanzada para expertos, y veo algunas caras conocidas, ya nos hemos visto desde hace ya varios años con algunos de ustedes. Y bueno, de alguna forma como especialista soy electrofisiólogo, también cardiólogo, electrofisiólogo. ¿Por qué alguien con alta especialidad se regresa a ver los pacientes con paro? Están aquí varios compañeros que saben que si no vamos por ellos, los pacientes se quedan en sus casas, en la vía pública, en los servicios de urgencia. Entonces la gente con alta especialización tiene que voltear para acá para ir por los pacientes. Voy a tratar de hacer esto muy breve. La primera presentación, bueno, ya está por todos muy claro. A ver, ¿dónde tengo que señalar? Para acá. Tanto la reanimación cardiopulmonar, pues hay que llevar la cadena de supervivencia tanto a nivel extrahospitalario como a nivel intrahospitalario. En toda esa cadena, como espero que se quede en la mente de ustedes, debe de empezar por la prevención. La forma de evitar los decesos es prevenir, sería la más importante. Desafortunadamente, los paros cardíacos se están modificando. Ya saben, ya han leído que el paro cardíaco por actividad eléctrica sin pulso y asistolia está incrementando porque la comorbilidad que tienen estos pacientes es mucha, o sea, cada vez hay más asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Para los que hacen reanimación, saben que ese paciente tiene menos posibilidad de sobrevida. Y otro gran problema es que la mayoría de los paros ocurren dentro de las casas, a horarios que puede ser la madrugada o la tarde, donde los servicios de atención prehospitalaria no alcanzan a llegar. Esta cadena ya la vieron, entonces desde la prevención es la parte muy importante. Después detectar, como lo vamos a ver poco a poco en la siguiente imagen, detectar al paciente, solicitar ayuda y iniciar todo el proceso de reanimación. El paro cardíaco intrahospitalario como tal no es nada insignificante. Igual mentiría si les digo que tenemos estadísticas en México, porque ustedes saben que desafortunadamente, pues para eso muchas cosas son no. En México no tenemos estadísticas precisas. De paro cardíaco intrahospitalario no sabemos, no sabemos qué sobrevida se tiene, pero nuestros vecinos que tienen la capacidad de hacer registros, pues son 200,000 casos anuales de paro cardíaco intrahospitalario, nada insignificante considerando que ellos hablan de cerca de 300,000 casos de paro cardíaco extrahospitalario. Entonces el intrahospitalario sigue siendo o es muy importante, y de ellos al menos 60% son de origen cardíaco, o sea, un alto porcentaje aún así es de origen cardíaco. La sobrevida promedio que tienen aproximadamente es un 32%, luego vamos a desglosarla según los casos. Esto es para pacientes con fibrilación ventricular, pero para actividad eléctrica sin pulso y asistolia es cerca de un 20%. Ahora, a través han mejorado ellos sus tasas de sobrevida, en esta pequeña gráfica desde el 2003 al 2011, a través de programas específicos de entrenamiento. Es la única forma, porque no solo es saber, entender, es practicar, y eso hay que hacerlo en escenarios, y tener escenarios reales es algo que no va a ser
práctico porque la mayoría de la gente va a fallecer, sino hay que tener escenarios donde se tenga todo lo necesario para practicar la reanimación. Bueno, la importancia de la desfibrilación temprana ya la dejaron claro. Para casos con fibrilación ventricular, entre más rápido actuemos, iniciando con la reanimación, la desfibrilación temprana antes de 5 minutos y el soporte vital cardiovascular avanzado pronto o lo más pronto posible, las tasas de sobrevida pueden subir al 50 o 60%. Hay lugares en Estados Unidos, en Europa, que tienen los hoteles desfibriladores, personal capacitado, se inicia la reanimación antes de 5 minutos, se desfibrila y las sobrevidas son del 55 o 60. En la vía pública hay países en Estados Unidos, en Europa, que pueden alcanzar hasta un 70-80% de reanimación por los legos, por la gente del público, y la sobrevida subir hasta el 60%. O sea, es algo que se puede, pero hay que capacitar a millones de personas para que esto se pueda lograr. Bueno, entonces la desfibrilación es muy importante para que eso quede en claro, y eso el mensaje es, ¿hay que enseñar reanimación con las manos? Sí, y a utilizar el desfibrilador, porque si es solo con las manos no van a alcanzar, no va a ser suficiente. Tienen que ser los programas con las dos cosas siempre. Bueno, les voy a poner un escenario sencillo. ¿Qué vemos en los hospitales? Es un escenario sencillo de una persona, sencillo y a la vez catastrófico, 52 años de edad, obeso, fumador, que llega con dolor precordial, se sospecha infarto de miocardio y pasa a hospitalización. Cuando esta persona pasa a su cama, pierde el estado de alerta, hay que confirmar si la persona responde o no, activar el sistema de emergencia dentro del hospital, código azul, como le quieran llamar, y solicitar el desfibrilador, y luego iniciar la reanimación de alta calidad con compresiones y ventilaciones, y van a ver como en ese caso es un escenario de fibrilación ventricular. Para este escenario, preparar la desfibrilación según los desfibriladores que se tengan. Estos aspectos técnicos deben de saberse en cada hospital si son monofásicos o bifásicos. Reiniciar la RCP y utilizar epinefrina. Volver a los 2 minutos a monitorear y verificar que el paciente en ese caso sigue en fibrilación ventricular. Para luego desfibrilar otra vez a máxima energía del equipo, reiniciar con la RCP 30x2 a los 2 minutos, verificar que en este caso sigue en fibrilación ventricular. Desfibrilación también de máxima energía, utilizar medicamentos, y continuar con la reanimación y medicamentos como amiodarona, que ya saben que hay que usarlas en caso de fibrilación ventricular refractaria, a los 2 minutos otra vez con taquicardia y ventricular, el paciente se desfibrila nuevamente con máxima energía, se coloca epinefrina y posteriormente tener el electro de este caso con infarto de miocardio. El paciente con infarto de miocardio es un paciente rojo, tiene al menos 30% de posibilidad de caer en paro. Si el sistema y el equipo médico no está preparado para atenderlo, puede quedar en el traslado de su casa al hospital, que es lo que puede ocurrir frecuentemente porque muchos traslados los hacen choferes, no lo hace personal prehospitalario. Esos son los escenarios que vemos. En todo momento de una reanimación debemos de mantener alta calidad. Eso significa compresiones de alta calidad, relación compresiones, ventilaciones, interrupción en menos de 10 segundos, manejar la vía aérea con la bolsa o válvula mascarilla, que posiblemente sea lo más efectivo, pero si no es posible con vía aérea no invasiva, utilizar la vía aérea invasiva, estar preparado, tener equipamientos. Aquí también muchos hospitales en México no tienen mascarillas laríngeas, obturadores esofágicos, muchos ni los conocen, combitubos, tubo endotraqueal, pero para intubar a un paciente hay que tener práctica y hay que hacerlo en 15 minutos. Y la gente que se dedica a eso sabe que hay ocasiones que la intubación es altamente complicada. Entonces, el personal hospitalario tendría que tener equipamientos necesarios para intubación invasiva, pero de la forma más fácil, como las mascarillas o los obturadores esofágicos. Bueno, entonces, y cambiar. Los rescatadores saben lo que significa, lo que es dar reanimación cardiopulmonar de alto nivel. Luego utilizar capnografías, también cuando preguntamos. En el caso de nosotros nos dedicamos a personal intrahospitalario, muchos no tienen capnógrafos, ni siquiera los conocen. Entonces hay que indicarlos y hay que favorecer el equipamiento de los hospitales. Para estas ondas de capnografía, los equipos son esos, pacientes intubados, todos deben de tener un capnógrafo y hay marcadores claros para ver cuándo el paciente llega o regresa a ritmo sinusal o a ritmo, sea sinusal o a ritmo regular sin estar en paro.
El soporte vital avanzado es una cadena, es un circuito, se trata de simplificar cada vez para que sea lo más sencillo. Obviamente se tiene que llevar todo un proceso, se tiene que estudiar, se tiene que preparar para que esto se lleve a un aula, es un taller prácticamente donde se tienen maniquís, donde se dan pláticas, donde se hacen prácticas y donde el circuito lleva a diferentes escenarios de práctica y escenarios los cuales van a tratar de llevar a la atención del paciente en paro con los circuitos como lo tienen ustedes aquí cada 2 minutos. Igual estas son imágenes, cuando igual el paciente se detecta en paro, aquí tienen algunas fotografías con salones, con aulas, con maniquís, con desfibriladores, con simuladores de arritmias. Todo eso es necesario para que un proceso de soporte vital cardiovascular avanzado se pueda realizar. Las medidas de este entrenamiento para diagnosticar y tratar diferentes causas, como las tienen aquí, igual, por ejemplo, desde el infarto de miocardio, desde el tromboembolismo pulmonar, evento vascular cerebral, de la utilización de tóxicos, tamponada en neumotórax, atención, reacciones anafilácticas, crisis asmáticas, etcétera, hipovolemias. Comento todas esas porque es el punto donde en el proceso de reanimación la gente tiene que ser más experta. Ya es el punto donde el médico debe estar más preparado para hacer un diagnóstico diferencial de causas y que el paciente pueda salir con sobrevida de esa eventualidad. Obviamente los escenarios son varios, los especifico porque posiblemente hay gente que no los conocen. Pensaba que de alguna forma iba a haber aquí más gente del área política para que se enteraran y que supieran que programas específicos de esos que son de alto nivel son necesarios que se lleven en todos los hospitales y que todo el personal de salud lo tuviera, sobre todo si es personal intrahospitalario y sobre todo si es médico. Entonces los escenarios que se tienen aquí son tanto paros cardíacos con ritmos desfibrilables, con ritmos no desfibrilables, bradicardias sintomáticas, taquicardias estables e inestables, infarto de miocardio, evento vascular cerebral, manejo de la vía aérea, uso de desfibriladores, utilización de medicamentos, algunos muy reconocidos, adrenalina, amiodarona, naloxona, atropina, dopamina, norepinefrina, trombolíticos y terapias de reperfusión. Ese tipo de entrenamiento ayuda para que la gente, sin que sea experta precisa en el área cardiovascular, pueda introducirse y ayudar a que el paciente esté vivo, para que entonces venga la asistencia altamente especializada y pueda hacer terapias de reperfusión. Claro, hay detalles especiales para pacientes con paros especiales como es una embarazada, técnicas especiales para dar el proceso de reanimación en las mujeres embarazadas se desarrollan y se promueven en las guías, y estas guías que se promueven tanto en Estados Unidos como en Europa y que nosotros las adoptamos, nos sirven mucho para que la eficiencia del proceso de reanimación sea alta y que la posibilidad de sobrevida de la paciente o el paciente también sea alto. Hipotermia, desafortunadamente igual otra vez otro no en México. ¿Cuántos hospitales cuentan con hipotermia? Prácticamente ninguno. Se desconoce para qué sirve la hipotermia. Entonces en el proceso y en el cuidado posparo cardíaco, pues se puede decir que tenemos prácticamente un 0 en calificación, porque les falta equipamiento a nuestros hospitales, sean las decisiones de donde sean tomadas, no han sido tomadas de forma adecuada y por desconocimiento. Entonces, este tipo de técnicas hay que tenerlas, habría que ahondar en ellas, saber cuándo se usan, porque posiblemente puedan salvar un mayor porcentaje de vidas. Hay indicaciones precisas, etcétera. Hay temperatura para llevarla de 32 a 36 grados centígrados. Bueno, coronariografía, obviamente muchos de los pacientes con paro cardíaco son isquémicos. Habría que hacerles coronariografía incluso a los pacientes después de paro cardíaco, los que tienen cambios del segmento ST claros, es una indicación clase 1, pero aún así los pacientes que no tienen elevación del segmento ST, hasta en un 30% de casos son isquémicos. Tenían lesiones oclusivas importantes con cambios no específicos en el segmento ST, y eso, el hacer coronariografías por estudios grandes en un alto número de pacientes, demuestran que el proceso de hacer coronariografías es importante. Ahora, obviamente, pues cualquier hospital puede hacer esto. No. Otro no. Necesitamos hospitales altamente calificados. Desde exámenes de laboratorio, que sería lo más sencillo, electrocardiogramas, tomografías computadas, porque no todos los pacientes son isquémicos, hay muchos eventos vasculares cerebrales que arrancan con paro cardíaco, unidades de terapia intensiva general y cardiológica, salas de cateterismo cardíaco, son indispensables que haya salas de cateterismo disponibles, quirófanos para cirugía de corazón vascular y neurocirugía,
personal de enfermería entrenado, capacitado, certificado y especializado. Voy a decir un ratito más qué significa certificado, ¿verdad? No solo la especialización significa ya una certificación en reanimación. Hipotermia terapéutica, todo el arsenal de medicamentos para atención del paciente crítico, personal médico especializado en medicina interna, en urgencias médico-quirúrgicas, en terapia intensiva, en cardiología, en electrofisiología, en neurología y neurocirugía. Todo eso se requiere porque el paciente en paro no es un solo tipo de paciente, es una gama amplia de pacientes que tendrán necesidades diferentes y que requieren personal altamente calificado. La posibilidad para colocar marcapasos transcutáneos, pocos hospitales en México cuentan con marcapasos transcutáneos. Marcapasos transvenosos, instituciones muy grandes no tienen marcapasos transvenosos en su segundo nivel, solamente en los hospitales de alto nivel y son como 10 en el país. Y los pacientes con bloqueos AB completos hay en todo el país. Digo, marcapasos temporales, marcapasos definitivos, desfibriladores y resincronizadores y desfibriladores automáticos implantables. Todo este equipamiento se requiere para poder atender a un paciente en paro y posparo cardíaco. En caso de no contar con este equipamiento, el paciente deberá ser trasladado lo antes posible a un centro con mayor equipamiento y especialización. Para mejorar la sobrevida de las víctimas de paro cardíaco intrahospitalario se requiere certificación. ¿Certificación en qué? Es la propuesta. Debe ser certificación en soporte vital básico y avanzado. Talleres con lineamientos internacionales de alta calidad, actualizados y lo más eficaces según los hallazgos científicos vigentes y que se actualizan cada 5 años. Didácticos con escenarios de práctica para atender de forma eficiente a las víctimas de paro. Durante los cursos se utilizan videos y prácticas en maniquí, simuladores de arritmias, desfibriladores, medicamentos y equipos necesarios para atender a las víctimas de paro, donde se promueve el trabajo en equipo respetuoso, responsable, intercambio de opiniones y análisis de escenarios. Cada alumno practica como líder para resolver los diferentes escenarios y en este caso, ya lo saben, estoy hablando de los lineamientos de la American Heart, las calificaciones para certificarse es 8.4 y hay que pasar el examen teórico y práctico. Por eso mucho personal médico no accede y no busca estos cursos porque se le va a examinar. Entonces, eso nos hace que nuestro nivel de capacitación en reanimación avanzada sea muy bajito. Ahorita les voy a decir los números. La vigencia de certificación es 2 años porque está demostrado que después de 2 años se pierde. Esto es como las matemáticas. No lo practicas, pierdes habilidades. Bueno, y eso realmente mejora la sobrevida intrahospitalaria. Ya hay demostrado plenamente en varios estudios que si se utiliza reanimación cardiopulmonar básica y avanzada, la sobrevida a la alta hospitalaria es 23% con los que no hacen ACLS y 69% contra el personal de salud que hace ACLS. Todo el personal de salud intrahospitalario debe de tener reanimación cardiopulmonar avanzada. México es un reto enorme. Nosotros hemos estado practicando reanimación desde 1998 con diferentes cursos, capacitaciones y en electrofisiología metiendo lo más posible a capacitaciones en resincronizadores, desfibriladores, muerte súbita, etcétera. Pero actualmente al 2016 poco personal de salud está entrenado y capacitado. En RCP básica y mucho menos en avanzada. En México en el 2015 capacitamos el grupo de red que trabajamos o que estamos asociados con la American Heart, capacitamos 45,724 alumnos. 45,724 alumnos en soporte básico, avanzado y PALS. De los números, el soporte básico es el que se lleva más. El avanzado posiblemente sea un 10 a 15% de estos números. Pero les pregunto, ¿cuánto personal de salud somos? ¿1 millón? ¿Les gusta? ¿1,5 millones? ¿2 millones para capacitar al año? Y eso fue el mejor año, porque antes capacitábamos 20,000, 10,000, 12,000, porque la gente no busca estas capacitaciones. Bueno, pero es posible obtener grandes resultados. Observen, la Asociación Americana de Corazón, nada más a través de sus capacitaciones de urgencia, busca mejorar la sobrevida del paro cardíaco intrahospitalario del 19 al 38%, en adultos, en niños mejorarla del 35 al 50%, incrementar la sobrevida del paro extrahospitalario de 7.5 al 15.8%, incrementar la realización de RCP por el observador de un 31 al 62%, o sea que 62% de las veces de las víctimas tengan reanimación, e incrementar el entrenamiento, vean nada más la cifra, de 12.1 a 20 millones de personas anuales. Cuando nosotros capacitamos personal de salud, 40,000 gentes,
Ellos capacitan 12 millones de personas anuales. Es muy diferente, obviamente, pero creo que nos falta participar a todos en intención de ayudar tanto a la población y creo que a nosotros mismos también. Bien, yo pensé así, si va a ser para senadores, bueno, sería bueno traer una propuesta clara. Requerimos legislar en México que haya certificación precisa, soporte vital básico y avanzado a todo el personal de salud intrahospitalario, todo. A todo el personal de salud en formación, sobre todo médicos, enfermeras y paramédicos. Que cada institución de salud solicite dicha certificación para poder laborar. Porque de esa forma obtendremos muchos beneficios en la sobrevida de los pacientes en paro, es básicamente lo que quiere decir la parte inferior de esta diapositiva. Es importante y hay que tener en cuenta, se requieren políticas públicas, digo, trato de ser una persona que trata de ayudar, ese es el punto, pues. Debe de haber políticas públicas adecuadas para proteger a la población de las enfermedades cardiovasculares y específicamente del paro cardíaco y la muerte súbita cardíaca. Es importante, es indispensable. La mejor inversión que podemos realizar es apostar a la educación, a la capacitación y a la salud. No hay otra mejor inversión. Y eso hay que tenerlo muy en claro y es lo que vivimos. A menor educación, mayor enfermedad, mayor gasto en salud, menor productividad, menores oportunidades y menor progreso en la población, que es lo que vivimos actualmente en México, un país con poco nivel educativo que desafortunadamente tiene esa parte negativa de su evolución. Pero todo puede mejorar, claro, lo podemos hacer. A mayor educación, menor enfermedad, menor gasto en salud, mayor productividad, mayores oportunidades y mayor progreso en la población, que es mi propuesta que yo les pongo directamente y les doy muchas gracias por su atención. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras del doctor Humberto Rodríguez Reyes. Bien, señoras y señores, pues nuevamente daremos paso a nuestra sesión de preguntas y respuestas, no claro sin antes darle la bienvenida a el doctor Marco Antonio Martínez Ríos, director general del Instituto Nacional de Cardiología. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Bien, señoras y señores, nuevamente les solicitamos sean tan amables de alzar su mano. Hola, buenas tardes. Yo soy Carlos Contreras, soy especialista en medicina interna y también soy capacitador en cursos de reanimación cardiopulmonar de la AJA. Mi pregunta estaría dirigida al maestro Ramírez. Ya nos mostró que los profesionales de la salud sí tenemos protección cuando realizamos maniobras de reanimación cardiopulmonar a una persona en necesidad en la calle o en el medio intrahospitalario, pues estamos protegidos. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que no son profesionales de la salud, reciben la capacitación que se ofrece en el país, en todo el país? Hay sitios de entrenamiento, centros de entrenamiento y no son profesionales de la salud. ¿Cómo están protegidas esas personas? Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Ok, pues mira, la intervención, yo lo decía en una plática previa con los organizadores de este foro, que la parte jurídica debe centrarse justamente en esto que tú estás señalando. Por un lado, cuál es el esquema jurídico de protección hacia los profesionales técnicos y auxiliares, y por otra parte, qué sucede con todas aquellas personas que no tienen esa formación. Y dentro de este grupo tendríamos que distinguir dos. Se trata de personas que, independientemente de que no están en el hospital, pero son médicos o técnicos auxiliares, y aquellos otros que no sabemos nada de esto, ¿no? Hay un deber jurídico sustentado justamente en que en esta formación profesional que cada quien tiene, las profesiones médicas y en general el conjunto de las profesiones tienen una finalidad socialmente útil. Uno es profesionista y en función del ejercicio de nuestra profesión tiene un deber moral de participar de alguna manera en la defensa de los intereses de la sociedad porque eres parte de esa sociedad. Yo soy abogado. Si yo veo que en la calle se está cometiendo una arbitrariedad, yo tengo el deber moral de participar y de intervenir.
Claro, ¿en qué medida? En la medida en que no afecte la esfera jurídica de otro. En el caso de los médicos, técnicos y auxiliares ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué pasa, sin embargo, con aquellos que no tienen ninguna profesión, que tienen quizá algún entrenamiento, pero que están en la calle y participan de un evento de esta naturaleza? Que por un principio de solidaridad humana, también se tiene que intervenir y participar. ¿Es reprochable la conducta de la persona que no interviene? No, jurídicamente no es reprochable, porque dentro del tema de la reprochabilidad existen tres grandes, vamos a decirlo así, sistemas de regulación de la conducta humana. La primera es el derecho, y el derecho no tiene una obligatoriedad para que todas las personas tengan que intervenir cuando alguien tiene una necesidad. La segunda es la moral, y la tercera son los convencionalismos sociales. Desde el punto de vista moral, existe este deber jurídico de asistir a tu semejante. Entonces, desde esa perspectiva, y es por eso que hay una influencia muy importante cuando se habla de las leyes del buen samaritano. Por eso es que el tema de fondo que se me pidiera, ¿hay posibilidad de introducir una ley del buen samaritano en nuestro derecho relacionado con la actividad médica y particularmente en este aspecto? Yo creo que no. Yo creo que porque las leyes del buen samaritano tienen un origen distinto, justamente en esta inquietud de yo no quiero ser demandado, pero nuestro marco jurídico está ahí señalado. Entonces, la reprochabilidad en ese sentido no la da el derecho, sino la moral. Y este deber de toda persona de participar en un evento adverso ayudando a un semejante, pues es una reprochabilidad desde el punto de vista moral. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlo Ángelo Sánchez Montaño y vengo en representación como presidente de la Sociedad de Alumnos de Medicina de la Universidad de Anáhuac y además fundador y presidente de un grupo de interés de cardiología. Este grupo surgió con la intención de buscar la prevención y además crear conciencia en la población mexicana sobre el riesgo, o sea, sobre estas enfermedades cardiovasculares que son la causa número 1 de muerte en México. Entonces, mi pregunta va dirigida hacia el doctor Rembis y al doctor Rodríguez. Nos gustaría saber de qué manera nos podrían vincular y pudiéramos nosotros como alumnos y en representación de los 2.400 alumnos que somos en medicina, en la Anáhuac, y los 14.000 alumnos que representamos también toda la sociedad de esta universidad, que también como universidad nos distinguimos como una universidad que se distingue bastante por el compromiso social, y quisiéramos apoyar más en estos aspectos y también hacia los legisladores saber como universidad también cómo podernos ligar más, apoyar un poco como alumnos, que creo que nosotros ahorita somos, o sea, queremos impulsar y participar muchísimo en todo esto de la prevención y concientizar bastante a la gente para reducir y que la causa de muerte cardiovascular vaya reduciendo poco a poco. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Un gusto saber que están sociedades de estudiantes de medicina aquí y que están interesados en este tema. Y como tú bien lo dices, son 14.000 alumnos en la Universidad de Anáhuac. Esos 14.000 alumnos, ¿cuántos son de familia? Si tú lo multiplicas en capacitar a esos 14.000 alumnos, eso se va a ir hacia sus casas y eso va a replicar hacia la sociedad. Entonces, me da muchísimo gusto que estés aquí, estés preocupado, y bienvenido a participar activamente en todo lo que se pueda lograr de este foro. Y ojalá hay muchas más sociedades de alumnos, sociedades médicas y sociedad en general se sumen para lograr un total de la población. 14.000 alumnos, ¿cuántos son mínimo de familia? Tienen papá y mamá, todos esos jóvenes que están en la universidad, la mayoría de ellos. Entonces estamos hablando de más de 36.000 personas que pueden estar capacitadas directa o indirectamente en técnicas de reanimación. No sé, Humberto, si tengas algo más.
Yo igualmente iba a comentar, Carlos, qué bueno que haya alumnos, porque necesitamos que la gente joven se sume a estos, y si es posible desde la universidad en las carreras, mucho mejor. El problema de las enfermedades cardiovasculares es un problema enorme, nos rebasa en todo a México, y no solo a México, rebasa a Estados Unidos, nada más para darte una idea, en sus sectores de salud. Necesitamos que toda la gente esté inmersa y que sepa. Busque también con intención dónde informarse. Si no hay una legislación como tal, digo, es lo que yo comento luego con la gente que está con nosotros, porque puede ser que esto se tarde en llevar, ojalá y se aplique y haya legislaciones para que nos puedan ayudar, pero si no las hay algo que se llama iniciativa personal. Si todos los alumnos en las carreras tuvieran tu opinión y lo que tú estás externando ahora, habría mucho más gente capacitada. Nosotros promovemos cursos de reanimación y los alumnos están ausentes. Tenemos muy pocos presentes porque le temen a presentar áreas de capacitación como estas, pero es bueno que estés aquí para que difundan que es importante que se anexen a centros de capacitación donde estén. En México hay muchos centros, hay mucha gente alineada al American Heart, altamente calificada, que les pueden ayudar. Finalizamos esta sesión de preguntas y respuestas con la siguiente pregunta. Gracias, buenos días. Miguel Sánchez, soy capacitador paramédico. Mi intervención viene en el sentido precisamente de la legislación. Si no me equivoco, es el artículo, o era el artículo 340 del Código Penal Federal el que nos hablaba de abandono de persona. Todas las personas estamos obligados por este mismo artículo a intervenir y evitar incurrir en abandono de persona. Es decir, si está mencionado en la ley que todos los mexicanos tenemos que asistir a otros, independientemente de la formación que tengamos. La intervención que hago es precisamente para solicitar la posibilidad de hacer llegar a toda la población algún ordenamiento que le guíe y le asista para saber cuándo, cómo intervenir de manera legal. Es decir, la ley me dice que yo debo intervenir y si no lo hago incurro en abandono de persona. Eso ya está. Ahora yo necesito un ordenamiento que me guíe y me proteja para que no tenga miedo de intervenir. Necesitamos que toda la gente lo haga, necesitamos que la ley aborde la frase primeros auxilios en algún momento, que sepamos cuándo son, cuál es su límite, cuál es su alcance. En la capacitación nosotros enseñamos que los primeros auxilios son procedimientos no invasivos. En la capacitación se hace, pero la ley no lo dice. Necesitamos abordar esto para que la red sea más grande. No estamos dirigidos solamente al personal médico. De alguna manera, bien, mal, suficiente o insuficiente, el personal ya tiene alguna preparación, pero necesitamos que la ley llegue hasta la gente, hacia toda la población que no tiene formación médica, para que entonces sí, todos los primeros respondedores puedan intervenir sin miedo a tener algún tipo de represalia o simplemente alguna complicación. Me parece importante abordar esa parte. Es cuanto. Gracias. Creo que es muy importante, y ahorita aprovechando tu comentario y la nueva creación del 911 nacional ahorita en 16 estados, creo que es bien importante de aquí a que termine de constituirse el 911 en toda la República, que ese mismo 911 empiece a capacitar a la población, que empiece a saber la población de que lo puede activar y de que puede realizar las maniobras o puede realizar o dar primeros auxilios. Creo que sería importante, si se legisla o si se logra algo de este foro, que tengan en cuenta, no sé quién lleve, desconozco el 911, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no sé realmente quién lo lleve, que tenga una iniciativa para lanzarlo hacia la sociedad. Creo que sería bueno. Yo iba a comentar, parte de la participación de las personas en una eventualidad seria es que sepan hacerlo. Y ese saber hacerlo significa que tienen que tener capacitación. O sea, sí, estamos hablando del paro, no de cualquier cosa. Entonces, otra vez, volvemos al punto crucial, educación. Necesitamos mejorar la educación de la población a todos niveles. Por ahí estuve viendo algunas cosas y comentando de que se tendrían que hacer cursos de capacitación y no certificaciones, cursos de reanimación cardiopulmonar básica, como lo hacen en Ruta, van a escuchar más pláticas, para niños en la primaria, para adolescentes en la secundaria, para adolescentes en la preparatoria y para universitarios. O sea, este proceso de educación debería de ser incluyente a todos los niveles, porque para que una persona tenga ganas de ayudarle a alguien más necesita saber, si no va a ser lo que la población hace actualmente, ve a alguien en la calle y se retira.
No, ya no es tanto que quiere evitar problemas, pero no sabe. El punto es que no está capacitada y no entiende. Tenemos que mejorar nuestro nivel educativo en el país para poder ayudar a las personas que tienen un paro cardíaco. Y para eso están certificaciones y hay programas y hay que mandar a la gente a que haga capacitaciones y difundir este tipo de foros en prácticamente toda la población mexicana. Señoras y señores. Perdón. Me parece que lo que dice el doctor Rodríguez es la mejor vía para justamente superar el problema. Porque no se trata simple y sencillamente, estamos en el Senado y no se trata simplemente de decir vamos a modificar la ley. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de modificar la ley? Para resguardar a todos los profesionales técnicos y auxiliares de una posible responsabilidad. Creo que esa no es la vía. Lo importante es justamente, como lo dice el doctor Rodríguez, que la mayoría de este personal tenga conocimiento de qué hacer frente a un evento de esta naturaleza. Los primeros obligados en saber, pues es el personal profesional técnico y auxiliar. En segunda instancia, el resto de la población. Y solamente haré una aclaración en relación con el abandono de persona. Hay que verlo con mucho cuidado. No, el abandono de persona solamente opera cuando existe el deber jurídico asignado justo a esa persona. Si no, imagínense cuántos, prácticamente todos los que asistimos a un evento adverso en la calle, pues tendríamos que ser sujetos de un proceso judicial y eso es también totalmente inadecuado. No todos tenemos la obligación de ayudar, solo aquellos que tienen el deber jurídico señalado en una norma. Todo el personal prehospitalario tiene la obligación, por supuesto, a eso se dedica. Pero si yo voy por la calle e insisto, yo no tengo la menor idea porque desafortunadamente no me he capacitado en estos temas y veo a una persona, ¿lo puedo ayudar? No sé ni qué hacer. Necesito capacitarme en lugar de estar preocupado porque alguien me vaya a acusar de que abandone a una persona. Gracias. Señoras y señores, desde luego fuerte el aplauso para todos y cada uno de nuestros ponentes de esta segunda mesa. Y daremos inicio con nuestra tercera